Ante todo, muy buenas tardes. El día de hoy mis compañeros y a mí nos ha tocado hablar sobre el primer capítulo del libro El hombre mediocre. En este caso yo les voy a hablar sobre la primera parte, que es el Aurea Mediocritas. En esta parte del libro, el autor José Ingenieros habla sobre las desigualdades humanas, situando al hombre mediocre al extremo contrario del idealista. ¿Ok? En esta parte, el autor compara a un pastor sentado en una piedra como parte de un cuadro, el cual se ve como una representación de la misma mediocridad. Eh, ya que piensa el pastor que todas las cosas a su alrededor han sido siempre iguales. Muchos de los hombres solo nos conformamos con el simple hecho de admirar la naturaleza o alrededor de ella, pero solo admirar, más no preguntarnos el por qué está formada, por qué está hecho, quién lo ha hecho, por qué existe. Si el hombre no adquiere otros niveles, estará sujeto a principios y dogmas impuestos por otros. Principios y dogmas las cuales han sido creadas por la imaginación y más no de su preparación. Parte número 2 del primer capítulo, Ingenieros titula Los hombres sin personalidad. Esta nos dice que individualmente él considera la mediocridad que puede definirse como la ausencia de características personales que permitan distinguir al individuo de su sociedad. En esta ofrece a todos un mismo fardo de rutinas, perjuicios y domesticidades. Dice que la personalidad individual comienza en el punto preciso en donde cada uno se diferencia de los demás. Nos explica que es por este motivo que él se ve en la obligación de clasificar a las personas según sus características personales, según ciertas características que éstas posean. Muy interesante es que nos dice, indiferentes se ha llamado a aquellos que viven sin que se advierta su existencia. La sociedad piensa y quiere por ellos, no tienen voz, sino eco. Luego de esto nos dice, cruzan el mundo a hurtadillas, temerosos de que alguien pueda reprocharles la existencia en vano, su existencia en vano, como contrabandistas de la vida. Esto nos quiere decir de que él está tratando de explicarnos de que los hombres mediocres no son capaces de crear sus propios ideales, sino de que siguen lo que los demás hacen. Nos dice también de que los hombres, las personas, carecemos de visión trascendental y que es por eso que nuestra vida no es digna de ser vivida, sino hasta el día que la ennoblezca algún ideal. Nos dice que la vida vale por el uso que hacemos de ella y por las obras que hemos realizado, y que no vive más el que cuenta más años, sino aquel que ha sentido mejor un ideal. Sabias palabras cuando nos dice, muchos nacen, pocos viven. Los hombres sin personalidad son innumerables y vegetan moldeados por el medio en que viven. La falta de personalidad hace a estos incapaces de iniciativas y resistencia. Ceros a la izquierda que nada cuentan. Su falta de robustez moral los hace ceder a la más leve presión y sufrir todas las influencias, sean altas, bajas, grandes o pequeñas. Nos dice que si hubiera de tenerse en cuenta la opinión que todos tienen de sí mismos, sería imposible reconocer a los hombres sin personalidad, ya que todos creen tener una, y muy suya. Sin embargo, ninguno advierte que la sociedad los ha sometido a esa operación aritmética que consiste en reducir cantidades de un denominador común, que es la mediocridad. Uno de sus últimos párrafos nos hace un llamado a la reflexión y nos dice,
¿Por qué no tendemos al hombre sin ideales sobre nuestra mesa de autopsia hasta saber qué es, cómo es, qué hace, qué piensa y para qué sirve? Con esto nos está haciendo ver, nos está llamando a la reflexión para saber qué es lo que nosotros somos, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que pensamos, para qué servimos, para qué estamos en esta vida. Conclusión final, podemos decir de que en esta parte de la obra el autor busca hacernos ver los hombres sin personalidad, que son en sí las personas mediocres, aquellas personas que no son capaces de crear sus propios ideales, sino que imitan y siguen las normas que se les ha impuesto, las actitudes que cada persona debería tener supuestamente, que se ha impuesto a través de los años. No son capaces de crear sus propios ideales. Y aunque ellos creen tener personalidad, no es así. Más allá de esto, nos hace una invitación a reconocer lo que nosotros somos. ¿Somos de este grupo de personas? ¿Somos personas mediocres o no? Nos dice que si tenemos o no personalidad. ¿Creemos que la tenemos o sí la tenemos? Interesante. Y también hay que reflexionar acerca de lo que queremos en nuestro futuro. ¿Estamos buscando la trascendencia? Reflexionemos. Hoy les voy a hablar acerca del hombre mediocre. En esta parte de la obra nos dice que el entorno que moldea a un hombre mediocre es la sociedad que lo rodea y la función que esta persona ejerce en ella. Nos dice también que hay diversas dominaciones o términos que se definen a una persona mediocre. Una de estas nos dice que el hombre normal no existe. No puede existir. La humanidad, como todas las especies vivientes, evoluciona sin cesar. Nos dice también que un hombre normal no es sinónimo de un hombre equilibrado, sino de un hombre domesticado a la capacidad, que no es como equilibrio. Y nos dice también que equilibrista no significa equilibrado. Es uno de los perjuicios más graves que tiene el hombre mediocre. Y entonces a todo esto se preguntó, ¿cuál es el hombre normal? La respuesta desconcertó a muchos. Dijo, buen apetito, trabajador, ordenado, egoísta, aferrado a sus costumbres y misoneísta, respetuoso a todas las autoridades, animal doméstico. Nos dice que es producto de costumbres, de provisto de fantasías, ornado por todas las virtudes de la mediocridad. Gracias a las exigencias, perezoso en sus concepciones intelectuales, sobrellevado con paciencia, conmovedora a todo el fardo de perjuicios que dejó en sus antepasados. Esto nos quiere decir que un hombre normal es igual a un hombre mediocre, que es la persona que se limita debido al proyecto de las costumbres que han sido heredadas de sus antepasados y no busca cambiar esa inexorabilidad que nos deja implantar. La mediocridad consistía la ejercicio. Gracias. La que más me llamó la atención es en la que dice, el hombre mediocre no habla nunca, repite siempre, y su criterio carece de iniciativa. Esto quiere decir que un hombre mediocre se basa en los demás, es decir, repite acciones que los demás hacen solamente porque cree que son las correctas y no se atreve a llegar a más allá de sus iniciales. Gracias. Peligros sociales de la mediocridad. Ingenieros inicia esta parte diciéndonos, la psicología de los hombres mediocres se caracteriza por un riesgo común. Está caracterizada por un riesgo común, que es la incapacidad de concebir una perfección y formarse un ideal.
Son rutinarios, honestos, mansos, piensan con la cabeza de los demás. Está fuera de su órbita el ingenio, la virtud y la dignidad, privilegios que son de caracteres excelentes. Condenados a vegetar, no sospechan siquiera que existe un infinito más allá de sus horizontes. El horror a los desconocidos los ata a 1000 prejuicios, tornándolos muy indecisos. Carecen de iniciativa propia y siempre miran al pasado, pero no son capaces de observar la mediocridad en la que están viviendo. No viven para sí mismos, sino para el fantasma que proyecta la opinión de los demás, de sus similares. Echan llave a su dignidad por miedo o por evitarse al peligro. Renuncian a vivir antes de gritar la verdad frente al horror de muchos. Porque muchas veces estas personas pueden llegar a tener alguna idea nueva. Sin embargo, no son capaces de sacarlo a la luz por el qué dirán. Personas que quieren vivir en su mediocridad. El autor nos dice que la mediocridad es moralmente peligrosa, pero es aún más peligrosa cuando en un ambiente reina el clima de la mediocridad. Nos dice también que hay épocas en que los ideales se agostan y la dignidad se ausenta por completo. Épocas en las que el equilibrio de la sociedad se rompe a su favor. Nos dice de que aunque aislados no merezcan atención, en conjunto representan un régimen, un sistema especial de intereses inconmovibles. Nos dice de que aquellas personas viven en la mentira, comen de ella, la siembran, la riegan, la podan y la cosechan. Y así crean un mundo de valores ficticios. En esta parte de la obra, el autor nos muestra, nos escenifica los peligros sociales que representa un entorno de mediocridad. Nos dice que una sola persona aislada no representa un peligro. Sin embargo, ya en un conjunto de personas en donde no existan ideales nuevos, no hayan ideas nuevas, lamentablemente va a seguir reinando la mediocridad. No dejemos que nuestros prejuicios nos aten. No nos atemos a ese miedo de querer ser diferentes de los demás. No nos dejemos vencer por la sociedad en la que vivimos. ¿O acaso queremos ser uno más del montón? Busquemos el cambio en nuestra sociedad. No seamos uno más del grupo de los mediocres. Busquemos la trascendencia. Hay que cambiar nuestra sociedad. Piénsalo. Bueno, yo voy a hablar sobre el capítulo 1 del hombre mediocre. José Ingenieros. Él plantea su opción sobre las desigualdades humanas situados al hombre mediocre al extremo contrario del idealista. En la primera parte, el autor compara a un pastor sentado en una piedra como parte de un cuadro. Según Ingenieros, la inmensa masa de los hombres piensa como ese ingenuo pastor. Para él, todas las cosas han sido igual, desde la tierra hasta el rebaño que apacienta. A pesar de que el autor ve al pastor como una representación de la mediocridad, también registra en un proverbio árabe, entre comillas, un mediano o bienestar tranquilo. Es preferible a la opulencia llena de preocupaciones. Sin embargo, no se puede que esta obra encierra muchas enseñanzas éticas y morales necesarias.